Buenas tardes, mi nombre es Jamie Briceño Barrantes y estoy grabando este video como requisito de la materia auditoría para la actividad número 2, hablando del decreto 302 de 2015. Muchas gracias. En primera instancia vamos a hablar del contexto que tiene el decreto 302 de 2015, que está enmarcado en la ley 1314 del 13 de julio de 2009, que es una ley que habla de los principios y normas de información financiera y en donde se señalan las autoridades competentes, los procedimientos para expedirlas y se determinan las entidades responsables. También un marco importante que se debe tener en cuenta en todo el contexto de este decreto es las normas internacionales de información financiera y el ejemplo claro que tenemos de su surgimiento con el caso Enron, que sucedió en los años de 1930 aproximadamente, donde la empresa ocultó información y ocultó registros, ocultó inversiones privadas que estaban haciendo sus dueños, y los inversionistas que estaban trabajando con ellos no contaron con la información pertinente. Desde allí se empezaron a hacer revisiones de la forma como en todos los países todas las empresas deben estandarizar la forma como presenten su información financiera. De allí también se actualizaron las normas de auditoría y de revisoría fiscal, que son las que vamos a enmarcar en el decreto 302 de 2015. Este decreto contiene unos principios, unos conceptos, unas técnicas e interpretaciones y guías para todo el tema de manejo de las normas de aseguramiento de información y normas de auditoría. Estos principios tienen una base en la parte ética que vamos a estar analizando a lo largo de toda la norma. Están contenidos en todos los apartes que definen al auditor la forma como debe trabajar los encargos y cómo debe escogerse el profesional que va a ser auditor y revisor fiscal. La base de esta norma está en la ética, y el código de ética es un conjunto de reglas que el profesional usa para cumplir ante la sociedad con lealtad todos los conceptos que va a emitir acerca de la revisión que haga de la información financiera de una empresa. Estos principales elementos éticos deben estar enmarcados en el profesionalismo, en la calidad del servicio y en la confianza. Y también tienen trazabilidad para todos los profesionales de contaduría que vayan a ejercer en su momento una auditoría o una revisoría fiscal. Los principios fundamentales que narra el decreto son la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Y vamos a ver un poco algo de cada uno. El primero, que es integridad, habla de ser franco y honesto en todas las relaciones que tenga el auditor con la empresa y por supuesto con su trabajo. El auditor nunca se debe prestar a manipulaciones o a fraudes o a inducir errores o a reportar o ocultar información a quien no debe en un contexto salido de la empresa. El siguiente es la objetividad, donde el auditor debe ser una persona que no tenga prejuicios, que no tenga conflictos de intereses o no deje influir su concepto por personas de la empresa o por personas externas a ella, por ejemplo, un competidor de la empresa. La competencia profesional hace referencia a las calidades del profesional, a que esté siempre actualizándose en toda la información y a que esté siempre preparado y siempre con todos los conocimientos y las técnicas para aplicar la auditoría. También con diligencia,
también sabiendo escoger su equipo de trabajo, etc. La confidencialidad es el respeto por la información de la empresa, y la norma en todo su aparte va trabajando punto a punto cómo debe el auditor salvaguardar la confidencialidad de la información, no revelarla incluso dentro de la misma empresa. Debe tener un canal muy claro de comunicación a quien debe reportar los hallazgos que está encontrando o los reportes que está generando de auditoría. Y el último, que es el comportamiento profesional, que va enmarcado en cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias, a nivel incluso dentro de la empresa, y evitar un descrédito profesional. A lo largo del decreto 302 también pude evidenciar un aspecto muy importante que quiero resaltar, y está en todo el decreto, y es que el auditor tiene unos mecanismos para proteger su trabajo y para entregarlo con todas las características que anteriormente vimos. Y son tres aspectos importantes: identificar las amenazas que le impidan al auditor cumplir los principios que ya vimos en el punto anterior, evaluar la importancia de estas amenazas y, en tercera instancia, colocar salvaguardas para reducir estas amenazas. Veamos cuáles son las principales que nos narra la norma. La primera es la amenaza del interés propio, que el auditor debe detectar antes de aceptar un encargo o un trabajo de auditoría. Debe identificar si tiene amenazas de un interés propio que tenga con la empresa, un interés financiero, una inversión, un comportamiento que pueda afectar o influir en su trabajo. El segundo es la amenaza de autorrevisión, que es donde el profesional de la contabilidad debe evaluar que pueda entregar realmente unos resultados con un juicio y un servicio que supere, o que un profesional de la contabilidad pueda certificar que sí, esta información va acorde con los registros y hechos económicos de la empresa. El siguiente es la amenaza de abogacía. Esta consiste en que se promueva que la posición del cliente o de la entidad para la que se trabaja puede poner en peligro la objetividad, y el profesional va a tender a defender la empresa en vez de mirarla objetivamente para auditarla. También está la amenaza de familiaridad, que es donde quizá el profesional tenga o en consanguinidad alguna persona cercana, directiva de la empresa, o una amistad, ya sea con la empresa o con la competencia, lo cual afecta los buenos resultados de la auditoría. Y por último tenemos la amenaza de intimidación, que es donde el auditor, antes de hacer el encargo de auditoría, debe evaluar si está siendo influenciado, manipulado, o puede ser amenazado por el informe que va a presentar de auditoría de esta empresa. De la norma también me pareció importante el tema del manejo de honorarios y remuneración del auditor, en el cual es importante tener en cuenta que debe ser un precio que no compita en el mercado ni esté por debajo, porque todo esto puede afectar el resultado del ejercicio que pueda estar haciendo el auditor en la empresa. Los precios deben ser calculados de acuerdo al mercado y no deben constituirse en un elemento de competencia entre auditores. Los acuerdos deben ser también por escrito, donde queden pactadas las comisiones, pactados los tiempos, los resultados y los recursos con los que va a contar el profesional para hacer la auditoría. Incluso el decreto norma para el auditor el tema de marketing, donde no se puede hacer promoción exagerando la forma como el auditor ofrece sus servicios, y tampoco hablando mal o desacreditando el servicio de otros colegas. En cuanto a regalos e invitaciones, también la norma habla que el auditor no podrá recibir regalos o invitaciones
que busquen comprometer el concepto que él va a emitir de la información de la empresa. Y no solamente cuidar no hacerlo, sino que si también va a aparentar o va a haber una apariencia de que él está recibiendo regalos por esto, también debe evitarlo. Custodia de activos, donde nos habla que el auditor en lo posible debe evitar esta custodia, pero que si lo hace le pone unas formas y unos reglamentos para hacerlo. En general la norma busca llegar minuciosamente a establecer el marco exacto con el que el auditor o el revisor podrá garantizar a la empresa que el concepto que está dando es real y acertado respecto a sus hechos económicos, y es la carta de presentación para el empresario ante los inversionistas e interesados en trabajar con su empresa y comprar sus productos. Muchas gracias.